Buenas tardes, hoy me gustaría hablar de la dicotomía existente entre los verbos ser y estar que tantos problemas suelen acarrear para los alumnos aprendientes de español, no solo en niveles inferiores, sino que también se da en niveles superiores, como resultado de aprender dichos verbos de una manera errónea. Es esencial que nosotros, como docentes de L, sepamos transmitir de una manera clara y precisa la diferenciación entre estos verbos para evitar que el proceso de aprendizaje del alumno se estanque, surjan dudas en el futuro, se cometan errores y todo esto lleva a la desmotivación del alumnado. Por eso en este vídeo he querido mostrar de manera simplificada los usos de ser y estar en la enseñanza de L. Antes de entrar en detalle, explicar las diferencias existentes entre estos dos verbos, las pautas necesarias para llevarlos a clase, quisiera destacar la diferencia existente entre las dos gramáticas que encontramos en la lengua. Esto es la gramática del profesor y la gramática del alumno, que como docentes debemos conocer ambas en gran profundidad. Ambas son aplicables a la enseñanza no solo de los verbos ser y estar, sino también a cualquier punto gramatical. No solo el docente debe tener conocimiento gramatical de la lengua española, sino que también debemos ser capaces de transmitir estos conocimientos de tal manera que se adapte al nivel de nuestros alumnos y satisfaga sus necesidades comunicativas reales. Si seguimos en la misma línea de estas dos gramáticas para explicar dichos verbos y partiendo en primer lugar desde la llamada gramática del profesor, los verbos ser y estar corresponden a los denominados atributivos o copulativos, los cuales la lengua española utiliza para construir estructuras gramaticales compuestas por un sujeto, un verbo atributivo y un sintagma que puede ser nominal, adjetival o adverbial. En estas oraciones el sujeto se une a un complemento obligatorio que se llama atributo. Ejemplos: la lámpara está limpia. Ana es profesora. Él está detrás. Los verbos copulativos, que son tres, ser, estar y parecer, forman las llamadas oraciones copulativas o atributivas. Pero, ¿cuáles son las características específicas de estos verbos dentro de la lengua española? A la hora de presentarlos, ¿debemos presentarlos haciendo hincapié en sus semejanzas o todo lo contrario, centrándonos en recalcar sus diferencias? Bien, de manera general podemos decir que como los verbos copulativos apenas poseen significado, en el sentido de que apenas aportan información relevante a la oración, por ejemplo, transformar el sintagma la casa blanca en la casa es blanca, podemos observar que no nos aporta información adicional, solo actúa entonces como un nexo entre el sujeto y el atributo. Por el contrario, el verbo estar sí aporta contenido más o menos preciso de estado, con diversas facetas asociadas a él, como por ejemplo, él está en clase. El estado físico o anímico, estoy contenta, o de resultado, el vaso está vacío. En estos casos sí que admite la sustitución por otros verbos. Él se encuentra en clase, yo me siento contenta. Por otro lado, estos verbos no suelen expresar acción o proceso, como si lo harían los predicativos, puesto que los verbos copulativos sirven para señalar la igualdad entre el sujeto y el atributo. Este es mi coche o mi coche es este. Sin embargo, de nuevo, el verbo estar permite en ocasiones su sustitución por otros verbos y para su uso ante expresiones de tiempo, fecha, profesiones, cantidad, temperatura, precio, requiere un vínculo respecto a una noción de localización mediante un punto de referencia. Por ejemplo, Juan está de profesor en la universidad, utilizamos la preposición de para formar dicha estructura. Además, como los verbos copulativos carecen de significado y no indican acción ni proceso alguno, a veces son utilizados como verbos auxiliares para formar la voz pasiva, diferenciando aquí el matiz de acción que nos ofrece la formación de la pasiva perifrástica con ser más participio. Por ejemplo, la presa es cazada por el depredador, frente al matiz de resultado que nos ofrece estar más participio. La presa está
por el depredador. En resumen, el entendimiento de los usos de ser y estar, desde su aproximación sintáctica como semántica, es fundamental para nosotros. De esta manera encontraremos en aquellas estructuras formadas por un sintagma adjetival, utilizaremos ser o estar dependiendo del enfoque sintáctico, pero sobre todo desde el enfoque semántico con el que el hablante desea aportar otro matiz. Por otro lado, hay que tener claro que cuando el compuesto sintagmático es nominal, podremos utilizar ser y que para el uso del estar deberemos incorporar otro elemento, como una preposición, por ejemplo. Por último, sabemos que únicamente podemos utilizar el verbo estar como parte de los sintagmas adverbiales. Así pues, partiendo de esta visión muy resumida de la gramática del profesor aplicada a los verbos ser y estar, y para comenzar a reflexionar sobre la gramática que realmente vamos a enseñar a nuestros alumnos, me gustaría hacer un breve repaso por la instrucción tradicional de estos verbos, en la cual el verbo ser denota una cualidad permanente o intemporal. Por ejemplo, María es joven. Frente al verbo estar referido a un estado transitorio o temporal. María está enferma. Esa es la visión tradicional. Esta diferenciación se viene abajo rápidamente en español cuando nos encontramos con frases como María está vieja o María es una persona enferma. Es en este momento cuando debemos reestructurar todos nuestros argumentos docentes respecto a estos usos para que nuestros alumnos comiencen a incorporar excepciones a la regla. Si nos centramos en María es vieja, el alumno entenderá que es una cualidad permanente. Ha vivido muchos años, pero con el verbo estar debemos explicar que es un producto de cambio. Ha pasado de ser joven a ser vieja. El alumno puede reflexionar entonces y hacerse esta pregunta: ¿y si María fallece? ¿Ha pasado de estar viva a estar muerta? Y por eso utiliza el estar, María está muerta, o María es muerta, porque indica un estado permanente, no va a volver a la vida. Si añadimos el caso de que en la frase María está vieja se encuentra una persona de 30 años, aún se complica más la situación, porque el alumno no entenderá el aspecto pragmático de la frase al no poder relacionar el sentido de la vejez con alguien joven. Por lo tanto, tenemos que matizar que hay un componente semántico y pragmático inerte que influye en dichos usos y hace que estas formas verbales ante ciertos adjetivos polisémicos pueda utilizarse uno u otro dependiendo del matiz que se le quiera aportar. Asimismo, habrá que señalar que hay ciertos adjetivos que requieren el verbo ser o estar según su tipología. Por ejemplo, los calificadores que rigen por ser, María es española, o los perfectivos regidos por estar, María está enamorada. De esta manera podemos observar que la habitual explicación de los usos de ser y estar confunden más al alumno y lo conducen a una cascada de problemas, de dudas y de matices y excepciones a la regla que pueden llevarlo a auténticos quebraderos de cabeza y no es lo que deseamos. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de llevar estos verbos a nuestros alumnos? Para empezar, deberíamos enfocarnos en explicar sus diferencias y relacionarlos con otros verbos, en vez de presentarlos como si uno estuviera opuesto al otro, y buscando siempre en la medida de lo posible la reflexión propia del alumno. Y por último, la pregunta: ¿qué pauta deberíamos seguir para la presentación de las construcciones con ser y estar? En mi opinión, desde los primeros estadios del aprendizaje de la lengua, desde A1, en correspondencia con el marco europeo, la metodología debe de ir encaminada hacia un aprendizaje inductivo de la lengua, para que los alumnos comiencen a desarrollar sus propias estrategias. Y por último, que el tratamiento de los errores en el aula no sea visto como una herramienta que genere desmotivación, todo lo contrario, es una herramienta de reflexión en todos los estadios de su interlengua. Así pues, el alumno debe enfrentarse también a muchos contextos en los que el uso de ser y estar
estén ya sea de manera implícita o explícita como parte de los contenidos curriculares. En niveles como A1 podrían ser incorporados de manera implícita a través de actividades de presentación, descripción, cómo somos, de dónde venimos, así como unidos a aquellas actividades de componente semántico que ofrecerán una muestra pragmática de cuándo utilizar uno u otro. De la misma manera, presentaremos los aspectos gramaticales de manera gradual en cuanto a su complejidad y acorde a las capacidades, buscando que los alumnos obtengan unas nociones gramaticales básicas y que realicen conexiones y reflexiones cada vez más profundas y coherentes. Otro factor muy importante a tener en cuenta es la lengua materna del alumno. Conocer si en su lengua hay formas verbales que se asemejen a los usos de ser y estar, así como valorar el conocimiento previo del alumnado ante estos verbos, para así, de esta manera, diseñar y planificar una línea formativa que parta de estos conocimientos y nos conduzca al saber que queremos transmitir. Hasta aquí mi vídeo sobre los usos de ser y estar con sus respectivas pautas. Un cordial saludo